dice que ya está el economista Germán Lenz Cáceres para conversar sobre el tema económico en nuestro país. Después de 2 semanas, Germán, nuevamente con nuestros televidentes para el comentario. Bienvenido, buenos días. ¿Y cuál es la información que se puede comentar en estos días en la que todavía la crisis política y social se mantiene? ¿Cuál es la situación en lo económico, Germán? Bienvenido. Perfecto. Es la desaceleración de la inversión pública el año 2023, lo que evidentemente genera un desincentivo para complementar a la inversión privada. Si bien es cierto, la inversión en el Perú del 100%, 20% es la inversión pública y 80% la privada, pero la inversión pública tiene, por ejemplo, carreteras troncales, ramas de carretera importante, que cuando éstas están en óptimas condiciones o por lo menos con mantenimiento adecuado, invitan a la inversión pequeña y mediana especialmente a poner negocios, ¿no? Genera una facilidad a la transitabilidad del transporte, al turismo, también el tema de los hospitales, colegios, agua, saneamiento, y las proyecciones del Banco Central de Reserva para la inversión privada del 2023 es preocupante, porque está pensando que vamos a hacer un crecimiento de 0, o sea, no vamos a crecer absolutamente nada. Ahora, esto lamentablemente va a ir acompañado con un crecimiento del PBI bajo. El PBI peruano, y lo hemos dicho reiteradas veces, y también comentaristas, opinólogos y analistas que conocen el tema, no debe dejar de crecer menos de 4.5%. Sin embargo, este año el Ministerio de Economía hasta la fecha no sabe cuánto va a crecer, porque daba cifras de 3.5%, después dijo 3.2%, después bajó a 2.6%. Otras consultoras y otros dicen que va a ser 2.6%, después han bajado a 2%, al final están quedando en 1.9%, aunque yo preveo de que podemos entrar en recesión y el otro año, a fin de año, tendríamos crecimiento negativo. Y como en economía 2 trimestres en negativo ya es el inicio de un proceso de recesión. Ahora, inversión pública. Aquí en el Perú nosotros tenemos actualmente 2.346 obras paralizadas y su costo actualizado es aproximadamente 29.732 millones según cálculos de la Contraloría General de la República. Si esas obras se concluyesen sin hacer nuevas, simplemente habría una mejor infraestructura y habría mejores servicios públicos que mejoren la calidad de vida fundamentalmente de la población rural, de la población andina, de sierra y selva, para buscar una mejor integración y, por ejemplo, que los productores del sector agrario puedan sacar sus productos a los mercados prontamente y que no haya problemas de transitabilidad. Los proyectos de inversión pública, quiero señalarlo, son muy importantes porque simple y llanamente atienden las necesidades sociales y impactan en la calidad de vida de la población. De toda la inversión que el Perú tiene, el 40% de obras están en arbitrajes y en problemas de ejecución, deficiencias técnicas e incumplimiento contractual y en procesos judiciales. Si se quiere hacer algo urgente, simple y llanamente hay que reunirse, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, representantes de los sectores y empezar hoy mismo, hoy día, a empezar a reiniciar y culminar las obras de una u otra forma. Hay forma de poder hacerlo, pero los sectores entran, los ministros toman las carteras, ni siquiera se preocupan de las obras que están por concluir. Por ejemplo, en el sector agrario tenemos obras de infraestructura, de agua, canales, ¿no?, almacenamiento de agua y otras obras que si se terminasen podrían mejorar con rapidez la mejora de
las hectáreas de producción, mejor siembra de cultivos y mayor producción, ahora que va a haber, tal como lo dije, y así va a ser, una caída de 20% en la producción de papa. Va a caer también la producción de arroz, va a caer la producción de maíz amarillo, y en otro programa que tuve la oportunidad de conversar contigo, lo dije y lo anuncié. Estos productos, aparte de ser bajo, de ser poco lo que se va a sembrar, no va a generar desabastecimiento, pero va a ser poco, va a sembrarse con el fertilizante caro, porque nunca se importó el fertilizante, un año y no se trajo nada. Entonces hay que hacer algo, y si se quiere hacer algo, no solamente se trata de hablar, sino de hacer. El Ministerio de Economía maneja una famosa herramienta de gestión de inversiones que se llama Invierte Perú. Es una metodología para utilizar eficazmente los recursos, ver cuándo, cómo y dónde se gastan. Pero sin embargo, ese programa debe ser revisado. ¿Por qué con las acciones que tiene Invierte Perú, que está a cargo del Ministerio de Economía, no aumenta la inversión pública y mejora la rentabilidad de la población? Porque algo pasa. En el gobierno central tienen la culpa de echarle permanentemente, decir que los gobiernos regionales y los gobiernos locales no ejecutan su presupuesto de inversiones. Y es cierto. Pero lo que no dicen es que el sector de la sede central, los ministerios tampoco ejecutan sus inversiones, tampoco. Siempre les queda plata. El año pasado al sector aéreo le quedó aproximadamente 180 millones que no ejecutó. ¿Por qué? El programa Servir ha hecho un análisis y una evaluación de qué es lo que está sucediendo y por qué no se ejecuta esto. Y hay algo que es sumamente grave. El 87% de funcionarios que trabajan en la administración pública manejan mal el sistema multianual de gestión de inversiones. No están aptos para manejar la inversión. Y el 44% de funcionarios que ocupan cargos no conocen lo que es planeamiento. Entonces, si usted no conoce lo que es planeamiento y no conoce lo que es inversiones, no va a hacer nada. Está sentado ahí por vara o por tarjetazo. Ojalá que este ofrecimiento de la señora presidenta transitoria, que va a poner una oficina de meritocracia, sea abierta, libre, para que concurse o presente su currículum gente que conozca. Y la cifra que estoy dando yo la da Servir. No son inventos, ni son cifras que por ahí se haya sacado. Servir dice que los que manejan de inversión pública en los 3 niveles de gobierno, solo el 2% han pasado los exámenes con 18. Y el otro 2% pasan. El 90% de funcionarios que llevan procesos no tienen las mínimas aptitudes ni destreza técnica para manejar esto. O sea, no tienen conocimiento ni tienen experiencia. Entonces, ¿cómo queremos incrementar la inversión? Aunque haya recursos, no vamos a poder hacer inversión pública, que es el 20%, que como digo, es el complemento de la importantísima inversión privada, lo cual es otro tema, porque ahí hay que darle facilidades y promover la inversión privada, pero hay que preparar las condiciones. Esa es la función del Estado. Si tuviéramos una buena inversión pública, podríamos disminuir las brechas sociales y económicas de la sociedad, porque se seleccionaría una cartera de proyectos de acuerdo a las necesidades de la población. Actualmente se han detectado 8.730 funcionarios públicos con responsabilidades penales, civiles y administrativas por malo manejo de los fondos públicos, por 25.000 millones, datos de la Contraloría General de la República, aparte de la eficiencia administrativa que hay para realizar los estudios de obra. Entonces, la recomendación es que se evalúe urgentemente con una comisión de repente multisectorial o técnicos invitados que conozcan lo que es el sector público, porque cada unidad debe medir, o sea, cada sector, cada unidad ejecutora debe medir si se ejecutó lo que tenía que ejecutarse,
se aumentaron los costos, si se sustentaron técnicamente, si se está funcionando la obra luego de haber invertido. Los ejecutores deben entender que la obra tiene que funcionar. La obra no acaba por transferir el 100% de los recursos a la empresa y después no funciona, no ha invertido nada. Yo creo que por allí hay un problema sumamente serio que hay que trabajar bastante. Ahora, el Ministerio de Economía en la actual situación, por lo cual estamos atravesando, con un crecimiento bajísimo de la economía que podemos entrar en recesión, tiene que aplicar medidas que contengan un impulso fiscal pero moderado. O sea, porque vamos a entrar a una breve evolución negativa y eso es sumamente grave. Ahora, este choque tiene que ser no tratando de incrementar las inversiones y las presiones inflacionarias. Ojalá que el programa Compunche Perú, que tanto habla el ministro, acelere la ejecución de la inversión pública, sobre todo por parte de los gobiernos regionales y gobiernos locales, para buscar que mejorar el crecimiento de la economía. Germán, permítenos detenernos un ratito en inversión pública, porque ayer con un colega economista tuyo, Roberto Helguera, que forma parte del equipo de BIS, hacíamos una revisión de la inversión pública y de la capacidad de gasto de gobiernos locales, nada más, en el Callao, y era cero, y ya estamos terminando febrero. Entonces, esa situación, si se da en Lima, ¿cuál es el escenario que tenemos, como bien señalas, en el diagnóstico del interior del país, incluidos también los gobiernos regionales? Que hacer las obras paralizadas, destrabar también ese otro gran problema que significa paralizar obras que son principalmente de servicios y de atención al ciudadano, de mejores carreteras, mejores en el tema agrario la situación es mucho más delicada. Y en ese tema agrario también un comentario de qué es lo que está significando, Germán, para los pequeños agricultores, que son la agricultura familiar, los abastecedores de la agricultura familiar, estos créditos que está dando el Estado, el gobierno, a través de créditos como por ejemplo el de Agromujer. ¿Qué tan efectivos van a ser en la solución macro del problema de la alimentación para nuestro país? Dos escenarios que son claramente visibles y que necesitan atención inmediata de varios actores en el Ejecutivo, principalmente, Germán. Mira, si los créditos están bien dados, que no creo que lo estén, puede haber un breve impacto, porque los recursos que te están transfiriendo tampoco son muchos. Por ejemplo, el gobierno, a la hora que el señor Otálora fue al Congreso, ofreció la transferencia de 1.350 millones de soles al sector agrario. 200 millones para planes de negocio, también para infraestructura, entre otros, saneamiento, entre otros. Hasta ahora no han transferido ni un sol. Ya estamos acabados, ya estamos en febrero. Y habrá que preguntarle a la representante del sector si es que está preparada para ejecutar 1.350 millones si el año pasado ha devuelto el sector 180. Yo no le estoy echando la culpa a la actual ministra, sino, ya lo dije, la gran cantidad de funcionarios que están ahí a dedo y por recomendación, que no conocen ni tienen experiencia en inversión pública, ni tampoco en planeamiento. Los directores de planeamiento han sido hasta, con todo respeto, hasta de profesión abogados, contadores. Como usted sabe que planeamiento es pensar, es planificar, es saber qué voy a hacer en el futuro. Y si uno eso no conoce o no sabe, evidentemente no vamos a tener nada, porque las direcciones de planeamiento tienen a su cargo lo que es inversiones, lo que es planeamiento mismo, lo que es presupuesto.
Entonces todo tiene que ser un conjunto de técnicos especializados. No se trata de darle la plata a una persona que no sabe ejecutar. Tienen que haber buenos estudios, por eso digo, si es que esos créditos realmente se están dando, ojalá las personas que están recibiendo estén cumpliendo las condiciones. Porque nosotros que somos agricultores, bueno, yo soy agricultor arrocero y que estoy en el campo, lo que falta en el campo es meterle al agricultor que tiene que organizarse, que tiene que asociarse. Algo así un sinónimo como las cooperativas, para ser exitosos. Pero para que ellos hagan eso, tiene que ser el Estado el que tiene que ir a promoverlo. La pregunta es, ¿hay funcionarios del Estado que permanentemente van a visitarlos y organizarlos? Ponen un funcionario, va y mañana lo cambian, entonces como si no hubiera ido nadie. O entra un ministro que no conoce el sector y mientras aprende ya lo sacan de ministro y lo cambian. ¿Cuántos ministros de Agricultura hemos tenido? Y tanto que se habla de la Constitución establece que el agro tiene un trato preferente. ¿Qué quiere decir eso? Nada. He revisado como 15 constituciones y ninguna tiene ese trato. Porque el agro tiene que ver con la alimentación, hay que asociarla. El agro no puede ir, los productos agrarios no pueden ir al mercado por ir. El agro trabaja. Tenemos ganado. Sí. Es otro concepto, ¿no? Entonces, finalmente, si los créditos están bien dados, correcto. Yo no hablo de la gran agricultura exportadora, que ellos con un incentivo tributario invierten y crecen. Yo estoy hablando fundamentalmente de la pequeña y mediana agricultura de sierra y selva. Esa agricultura rural que está en las alturas, donde nadie va. Ni siquiera he tenido la oportunidad de ir acá a las alturas de Guaral, donde siembran unas riquísimas granadillas, espectaculares. Sí. Les pregunté quién ha venido, naranjas, nadie. ¿No? ¿Qué funcionario viene? Nadie, nunca ha venido nadie, primera vez que viene usted. Lleno de granadillas, lleno de chirimoyas, que cuesta acá 12 soles, y allá puede producir cantidad. Nadie llega a visitar a esos agricultores, así no vamos a ir a ningún lado. Discúlpame que me haya extendido, pero tengo que decir la verdad, porque si me entrevistan yo hablo la verdad, no puedo mentir, ¿no? Correcto, Germán, y habría que agregar también a ese escenario la ineficiencia de funcionarios de los gobiernos regionales, que tendrían que ser los directos asistentes de los requerimientos de los agricultores, como las zonas altas de Guaral, que bien dices, lo conozco también, la producción de naranja que a veces se pierde porque no solamente hay que vender el producto, la naranja, sino los productos derivados que pueden utilizarse, y eso tampoco se está generando. Hay un escenario bastante complicado en el tema agrícola. Permítenos también, y esperemos que las soluciones se den de la manera más rápida y efectiva con estos 1.350 millones que anunció Alberto Otárola y que, como bien señalas, todavía no se ven en el sector, y es el tema de la inversión privada. La inversión privada tiene un papel importante y es, creo, el tema de los metales, Germán, quien está sosteniendo la economía de nuestro país, porque si no tuviéramos los minerales estaríamos en una situación de catástrofe económica, si es que la palabra es válida para el escenario. Pero felizmente el tema de la plata, el tema del cobre, está el litio, que no está siendo utilizado y explotado todavía, está permitiendo esa sensación y esa situación de tranquilidad, no de crecimiento, porque no existe, como bien señalas, hacia cero, sino del sostenimiento. Trabajar en piloto, esa creo que es en piloto automático, creo que esa puede ser una definición, pero ¿qué hacer en estos momentos en que la inversión privada está paralizada por la falta de confianza por el escenario político y social? Bueno, en primer lugar quiero decirte que la inversión privada, según las proyecciones del Banco Central de Reserva y de otras instituciones
por decirte, como Citibank, como el BCP, como otras instituciones prestigiosas, dicen que va a ser este año 2023 cero. No vamos a crecer nada. Y esto es sumamente grave, porque si no crecemos, ¿cómo generamos empleo? Lo dije varias veces. 300.000 personas se incorporan a la población económicamente activa cada año. Nosotros deberíamos estar creciendo 4.5% mínimo, porque nuestra población crece 1.5%. Entonces el crecimiento per cápita es 1.5% y nuestro crecimiento per cápita debería estar por lo menos en 3%. Entonces, y ahora, si entramos a una producción negativa va a ser peor. La inversión privada en estos momentos es difícil que se incremente. Mientras haya este conflicto político que genera miedo, porque da miedo invertir sin saber que va a haber estabilidad. Estamos gobernando por ocurrencias. El ministro de Economía hasta la fecha no ha salido a exponer cuál es su plan de reactivación de la economía. No ha expuesto. Él va y habla por ahí, pero debe presentarse al país y hacer una exposición seria de la situación en la cual estamos, a dónde vamos y cuáles son los instrumentos que va a utilizar él. Tenemos al Centro de Planeamiento Empresarial, CEPLAN, que está de adorno. Y el CEPLAN tiene que conducir el Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversiones. Pero no lo toman en cuenta absolutamente para nada. Está lleno de funcionarios que han proyectado la economía del Perú hasta el año 2050. No sé cómo. Pero ahí está su libro gigantesco, Perú hasta el año 2050. Entonces, seguimos, para mi concepto muy personal, derrochando recursos. Para poder ejecutar tenemos que cobrar, o sea, tener más impuestos. Mira, la presión tributaria a nivel de América Latina y el Caribe es 21%, la peruana es 16%. ¿Qué se hace contra la evasión tributaria? Nada. ¿Qué se hace contra el contrabando? Nada. ¿Qué se hace contra la ilegalidad? Nada. ¿Qué se hace contra la elusión tributaria? Nada. ¿Por qué no se compra productos nacionales si está la ley? ¿Por qué hay programas que compran alimentos y no le compran a los productores, que se tienen que organizar? Si no, le compran a intermediarios. Los intermediarios le compran al productor un sol y se lo venden al programa a 7, 8 soles y solo por esa intermediación ganan. ¿Quién genera eso? El Estado mismo, con su famoso programa Caliguarda. Felices están todos ahí los comerciantes y el agricultor ahí. Alguien dirá, pero el agricultor no llega. Pues claro, tienes que ir a organizarlo, pues. Tu función es por lo menos ir a organizarlo. Yo no digo que tú inviertes ni que tú produzcas, sino que los organices, que los asocies y que les compres. Estamos nosotros generando mercados negros. Estamos generando especulación. Los agricultores nuestros podrían vender. San Martín es el primer productor de arroz del Perú hoy en día. Y antes producía 4 toneladas, hoy produce 7 toneladas por hectárea. ¿Consecuencia de qué? De que los mismos productores se han organizado porque ahí el Estado no ha hecho nada. En San Martín los agricultores van a la banca privada. Van a Interbank, van al BCP, de ahí se prestan, de ahí siembran. ¿Qué se les hizo? Una carretera, Juanjuito Cache, que el narcotráfico no permitía que se haga. Ni siquiera se hizo, se mejoró, se la amplió. Y por ahí van y vienen ahora los camiones. Y hoy día es el primer productor de arroz del Perú. En el Brain, justamente hablaba de Roberto Helguera, él ha estado allá. Se necesitan 3 puentes, porque los agricultores con sus productos pasan por el río. 3 puentes te cuestan 60 millones, pero nadie los hace. ¿Por qué? Pues hay soluciones que tienen que hacerse de una vez, y no estar acá con temas políticos todo el tiempo. Y lo más grave, y eso sí es un problema para toda la corrupción que tenemos nosotros en el país. Ese es un gran tema. Ese es un gran tema. El tema de la corrupción en la actividad pública, claro, es grave. Es grave. Y ahora, sobre ese tema,
Sobre ese Sí. tema nomás quería decir que el gurú Michael Porter, en su última visita a nuestro país, dijo: el Perú parece un esquizofrénico. Por un lado muestra una macroeconomía aparentemente bien manejada desde el Banco Central y el Ministerio, y por otro la realidad micro. Ahí campea la corrupción, los escándalos y la falta de seriedad de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Correcto, eso es cierto, Germán. Permítenos una pregunta de Arequipa. La, dice Jorge Linares de Characato, dice, si pudiera el señor economista hacernos un comentario de la situación actual del gran proyecto MAGES 3, que puede significar, dice, una generación de trabajo y de producción importante, no solamente para Arequipa, sino para todo el país. ¿Cuál es la situación y qué expectativas ve en que se pueda cumplir teniendo ya un nuevo gobierno regional y la intención del gobierno nacional, dice, expresado por la ministra de Agricultura, de apoyar de manera directa e inmediata a MAGES 3? En primer lugar, felicitarlo porque es verdad lo que él dice, totalmente cierto. Va a generar empleo si realmente se cumple. El tema está en que mañana o en una semana cambian a la ministra, sale el gobierno de transición y se lo olvidan de todo. Acá tiene que haber un compromiso serio. Por eso yo estoy proponiendo que haya un plan nacional de emergencia, donde acciones como la que propone el amigo que ha hecho la pregunta, hay que invertir porque ahí se va a recuperar en empleo, no se va a recuperar en dinero rápido, pero se va a recuperar en empleo y mejorar la calidad de vida y sobre todo en producción. Y es importante. El tema de MAGES, años que se viene escuchando, tiene años que se viene diciendo sí, yo apoyo, así como Chavismo Chico, yo apoyo que sí, que mañana, pasado, pero no se ejecuta. Entonces tiene que haber un compromiso real de las altas esferas del gobierno, de repente de la primera mandataria, que empiece ya de una vez a solucionar los problemas que tiene, porque recursos hay. Y si hay que endeudarse un poco, que nos endeudemos porque eso va a dar resultados, pues. ¿No? Ahora, hablar en qué consiste y todo eso, bueno, ya lo sabemos, ¿no? O sea, no voy a entrar ahí, podría extenderme, ¿no? Pero sí, va a haber más hectárea de producción, va a haber más rendimiento, va a haber empleo, o la gente económicamente va a agraria, tener más ocupación y su calidad de vida va a mejorar. El crecimiento del PBI arequipeño evidentemente va a ser mayor y de los departamentos conexos, porque al haber más actividad, los agentes económicos se mueven más rápido. Hay que hacerlo, pero ya pues mañana. Exactamente, y interesante las propuestas, este Plan Nacional de Emergencia, Germán, esta cartera de proyectos que se tiene que actualizar, trabajar con honestidad y con eficiencia. La meritocracia es sumamente importante y esta lucha sin cuartel contra la corrupción creo que son las conclusiones de la entrevista. ¿Cuál es la percepción del futuro inmediato? ¿Hay pesimismo en Germán Lenz o hay optimismo con respecto a lo que puede ocurrir en los próximos meses en el tema económico y principalmente en el tema que compromete a más peruanos, que es el sector agrario y pecuario de nuestro país, Germán? Pero viendo los equipos que están en las carteras, que son gente que no conoce su cartera en muchos casos, no todos, son improvisados, no va a haber éxito. Porque los funcionarios que están ahí dando vueltas por distintos sectores, que viven bien ellos y el pueblo agrario, vamos a tener una inflación aproximadamente a 8% este año. Yo dije una vez que iba a costar un pan 2 soles. El otro día compré 6 panes a 3.50. Vale. Va a haber menor producción de papa.
el poder adquisitivo está bajando porque la inflación devalúa la moneda. Hay que hacer algo. No veo que se esté haciendo algo. Veo que se siguen haciendo promesas. De repente al señor ministro de Economía le falta más experiencia. O falta más coordinación. Un presidente de Consejo de Ministros que realmente dé metas a cada ministro, metas. Controle la meta, la subalúe, y el que no cumple la meta que se vaya a su casa rápidamente. Pero yo de experiencia, que si no el país puede crecer, si es que los precios internacionales suben alto. Puede crecer, pero no puede. Nosotros queremos que crezca, no es que puede. Y este país puede crecer, sí puede crecer. Pero si hay políticas claras de corto, mediano y largo plazo. Si hay un compromiso real de manejar bien los recursos del presupuesto público, tenemos un Congreso de la República que ha aprobado un presupuesto público totalmente populista, que está generando incrementar el déficit fiscal y por consiguiente la inflación. Un Congreso totalmente deteriorado, que solamente escuchar lo que no sé, que no tienen ni la menor idea de lo que dicen, da lástima. En economía quiero ser optimista, pero no puedo porque las cifras son privada cero, y inflación que puede llegar al 8%, creo que la situación se puede agudizar. Por eso se me ocurrió, por mi experiencia de 30 años estudiando y etcétera, hacer un plan nacional de emergencia donde participe la actividad privada, empresarios, donde participe el sector público y donde también participen los consumidores. A los consumidores no se les tome en cuenta para nada. Como decía un pensador, el día que la población se entere que el presupuesto de la República lo financia en sus bolsillos, ese día yo no sé qué va a hacer. Perfecto, Germán. Queda este reto, el Plan Nacional de Emergencia, en la que tenga participación de manera directa los empresarios y también los consumidores, bajo el liderazgo de funcionarios del Estado, del gobierno, que conozcan. Creo que esa es otra de las conclusiones, que no ingresen improvisados. El tema de la meritocracia tiene un valor muy importante en ese escenario. Gracias, Germán. Vamos a estar atentos a las próximas semanas con respecto a lo que hemos conversado, sobre todo en cómo se va a ir desarrollando la economía, la microeconomía, que finalmente tiene impacto. Y hay un tema que podemos dejarlo para la próxima conversación, Germán, que es el tema de la informalidad y cómo solucionar la informalidad en todos los escenarios de la actividad económica de nuestro país, que necesita formalizarse, pero hay procesos también que tienen que darse, y eso no está, por lo menos en el futuro inmediato, de este gobierno transitorio, que también tiene bastantes limitaciones. Gracias, Germán. Palabras finales. Finalmente quiero decir que yo un gobierno no significa que no haga nada. Tengo que hacer. Porque están por concluir, se empezar a terminar bastantes obras pequeñas de todos lados. Transferir recursos inmediatamente para hacer diversos programas, o que yo ordene hoy día que se empiece a comprar productos nacionales a los pequeños y medianos productores. No necesita 2 meses. Hoy lo hacen. Orden mía, como gobierno. Hay cosas que se pueden hacer desde ahorita. Eso de transitorio es cierto. Pero hay cosas que los ministros pueden empezar a hacer ahorita mismo. Disculpen que sea un poco fuerte, pero es que el país necesita, se nos está yendo, cuidado, se nos está yendo de la mano. Gracias. Gracias, Germán. Gracias, Germán. Gracias en nombre de todos nuestros televidentes, y estaremos conversando sobre este tema de la informalidad, que forma parte también de la problemática económica en nuestro país. Un abrazo, buen día, Germán. Gracias.